Leyendo en estos días el capítulo Yashua en Jerusalén de Arpas 2, transito sus renglones línea a línea y viene a mi reflexión lo que el hombre entiende como la mayor grandeza que podemos alcanzar, en contraposición con lo que el capítulo relata. Yashua se dispuso a ir al templo al que hacía mucho que no veía. Faki quiso ir con él, y ambos se dirigieron al pintoresco cerro sobre el cual estaba asentado el templo como una magnífica corona sobre la cabeza de piedra de un gigante inmóvil. El joven africano encontró hermoso el panorama de la gran ciudad de David y Salomón, edificada tan hábilmente, utilizando los altiplanos del irregular terreno que tan pronto bajaba en deliciosos declives como subía en cerros coronados de espléndidos palacios que el genio constructor de Herodes había embellecido grandemente. La marmórea blancura del Hípico y el Paselus y de otros palacios, cual cofres gigantescos de los más ricos mármoles, se destacaban en la falda de los cerros, resplandecientes con el sol de la tarde, y recortados sobre el azul serenísimo del cielo, con la elegancia de sus líneas del más puro estilo romano. Las 40 torres de la muralla, las torres almenadas de la ciudadela, anexa a la puerta de Jaffa, las 1000 torrecillas del palacio real de Monte Sión, las cúpulas de oro y azul del templo sobre el monte Moria, bajo aquel sol de oro pálido de un atardecer de Judea, fue espectáculo soberbio para el joven africano que venía de un país empobrecido en sus monumentos desde la destrucción de Cartago, cuya magnificencia quedara reducida a modestas aldeas que iban surgiendo lentamente, como temerosas de provocar de nuevo las iras del invasor. Y pienso en cómo quedan deslumbradas las almas sencillas ante la magnificencia de las aparentes grandezas humanas, con las que lo imponente sustituye a la esencia de la propia creación que se admira. Los azules y dorados de las torres, los mármoles bien orientados en los muros de los palacios, hacia los rayos del sol, hablaban a todos del poder y la opulencia, formando reflejos de los atardeceres que dibujaban sobre ellos, filigranas de luz y color que pregonaban una grandeza que, si bien admiraban a sus gentes, no dejaban de ser ilusiones efímeras, condenadas a la vacua disolución. Todo ello me hacía pensar en la escala de valoración humana en la que nos movemos, y en la admiración que despierta en nosotros todo lo colosal, tal como le ocurría a Faki a la vista de la que fuera ciudad de David y Salomón, incluido el soberbio poder que manifestaban las 40 torres defensivas de la muralla, que en nada fueron capaces de impedir la ocupación romana. Me pregunto, ¿qué es real y qué es ilusorio? Continúa el capítulo. Cuando subían el resplandeciente graderío del templo, vieron detenerse una gran litera frente a la torre Antonia, y que los soldados se agrupaban junto a ella para informarse del personaje que traían. Era el comandante de la guarnición de la torre, al cual bajaban en una camilla, y cuyos dolorosos gemidos crispaban los nervios de cuantos se acercaban. «Lo tendrás bien merecido», dijo Faki a media voz. «No, amigo mío», dijo el maestro. «¿Acaso se encierra en esto un senderillo de Dios? Venid conmigo».
Y es que la visual humana se anticipa en la valoración de cuanto le acontece, creando respuestas con aparentes certezas que encubren debilidades y mentiras, con simuladas y aparentes prestancias, que ponen de manifiesto nuestra incapacidad de profundizar más allá, condicionados por nuestra ignorancia y resentimientos. Es por ello que Yashua, en 10 pasos precipitados, se acercó a los que bajaban la camilla cuyos rostros denotaban aflicción y espanto. «Soy médico», dijo con voz imperativa. «Dejadme asistirle». «Entrad al pórtico de la torre», le dijo uno de los soldados. Yashua continuó andando, pero ya había tomado una mano del herido, cuya cabeza ensangrentada no permitía percibir sus facciones. Detrás entraron otras 2 camillas, con 2 heridos más. Como ya sabemos, los heridos venían del circo de Jericó, donde habían participado en una carrera de carros, de las que eran habilidosos contendientes, y en la que habían sufrido un terrible accidente. Cuando entraron al pórtico de la torre, un herido no se quejaba más. «Ya es muerto», dijo uno de los conductores de la camilla. «Aún no, amigo mío», contestó Yashua. «El comandante duerme». Si no fuera por el espanto que dominaba a todos, se hubiesen burlado de la afirmación de Yashua. Los otros 2 heridos habían callado también en sus dolientes quejidos. «Los 3 han muerto», afirmó otro de los conductores. La cosa no era para menos. «No están muertos», afirmó de nuevo Yashua. «Traedme agua, por favor, y jarabe de cereza, si tenéis». Al momento estuvieron allí 3 jofainas llenas de agua y una jarra del jarabe pedido. Yashua, auxiliado por Faki y otros criados, fue desabrochando las ropas y lavando las heridas del comandante primeramente, y luego pasó a los otros 2. Con sus dedos mojados en el elixir, les hacía caer gotas en los labios resecos. Luego bebió él grandes sorbos, y con su propia boca iba vertiendo el líquido en la boca de los heridos. Después de repetida muchas veces esta operación, el comandante abrió los ojos. «Eres un judío y me curas», le dijo. Aquel comandante romano no pudo disimular la sorpresa al encontrar, tras las apariencias de un judío común, como cualquier otro, de los muchos que mostraban conocida aversión hacia cualquiera que representara el poder imperial de Roma, y por encima de aquellas apariencias que causaron estupor al romano, la profunda conmiseración del maestro puso en sus labios estas palabras. «Soy Galileo», le respondió Yashua, «y ya sabes que los galileos no odiamos a los extranjeros. Ten paz en tu alma y serás curado». «Que tu Dios pague tu buena acción», volvió a decir el militar romano, con voz débil, pero clara y comprensible. La reacción de los otros 2 heridos fue más lenta. Ambos abrieron los ojos, pero no podían hablar, sino con sonidos guturales, ininteligibles. He aquí que la acción guiada del amor del maestro, que no se dejaba impresionar por lo aparente de las situaciones que el común de los seres solemos valorar, y libre de prejuicios, obró una maravillosa atracción en quienes aplicaban violencia ante la rebeldía, opresión ante la disidencia y castigo despiadado ante el quebrantamiento de sus leyes. Los que estaban presentes no salían de su estupor y comenzaron a rodear a Yashua, de un respeto lleno de susto y casi de miedo. «¿Será un mago?», decía uno, «o un profeta de esos que los hebreos veneran
casi como a dioses, añadía otro en voz baja. Llevadme a mi despacho, dijo débilmente el comandante, y también a mis 2 ayudantes. Por servirme, casi han perdido la vida. Si me permites, díjole el maestro, me quedaré a tu lado unos momentos más. Estaba por pedirte que me acompañases esta noche. Tengo confianza en ti. Y quiero dejar algunas disposiciones por si he de morir. Aún no puedes hablar de morir, contestó el maestro, porque Dios quiere que vivas. Podéis iros a descansar, dijo a los soldados y conductores de las camillas. Mi amigo y yo velaremos los enfermos. Basta con uno que permanezca en la puerta por si necesitamos algo. El gesto de aquel comandante romano dejaba traslucir su preocupación por atender a sus subalternos, implicándose personalmente en sus cuidados. Y esto me lleva a pensar en la profundidad del pensamiento del maestro, que no contemplaba la apariencia del romano, sino que veía en él el alma que busca el bien y la justicia, como lo hacen todas las almas, sumergidas en los intereses materiales de las vicisitudes humanas. ¿Acaso no nos ocurre a todos una situación análoga? Que aún buscando la bondad en nuestros gestos, vivimos condicionados por nuestra ignorancia, poca evolución y la presión social del preconcepto. Qué importante se descubre ante mí la importancia de ver en cada apariencia la verdad de lo que es realmente, o la mentira que trata de encubrir. La verdad es que cada alma es una partícula de Dios, y sólo aquellas que se han endurecido en su persistencia consciente en los egoísmos por largas trayectorias de vida son dignas del juicio que sólo corresponde a Dios y a sus leyes universales. Faki creía estar viviendo de encantamientos mágicos, nunca había visto nada semejante. Tranquilamente Yasua pasaba y volvía a pasar sus dedos húmedos de agua por la garganta de los heridos que habían perdido el uso de la palabra. El comandante, que ya no sentía dolor alguno, no le quitaba la vista de encima. Diríase que un poderoso imán ataba sus miradas al rostro de Yasua. Háblame, dijo imperativamente a uno de los heridos. Quiero que me digas tu nombre. Gencius, dijo claramente. Bien, Gencius. Dios Todopoderoso te devuelve la voz y el uso de la palabra, para que hagas con ella mucho bien a tus semejantes. Gracias, profeta, dijo con una voz llena de emoción. Ahora te toca a ti el turno, dijo al otro herido, que movió la cabeza negativamente, como diciendo no puedo. Al mismo tiempo abrió la boca y Yasua vio que la lengua era como un coágulo de sangre. Al caer sin duda se había mordido él mismo, produciéndose una horrible desgarradura. Alzando agua en el hueco de su mano, le fue haciendo beber un breve tiempo. Luego unió sus labios a los del herido y exhaló grandes hálitos hondos, profundos, como si en ellos dejara su propia vida. Se sentó en un pequeño taburete en medio de las 3 camas y apoyando su frente en ambas manos, guardó un largo silencio. Los 3 heridos entraron en un sueño profundo que debió durar más o menos 1 hora. Cuando se despertaron, los 3 se sentaron en sus lechos y uno a los otros decían: «Estoy curado, no tengo daño alguno». «Ni yo tampoco», decía el otro. «Y yo estoy más sano que antes», decía el tercero. Yasua les miraba sonriente. «No tienes tiempo, niño, de haber aprendido tanta ciencia. ¿Quién eres?», le preguntó el militar incorporándose hasta ponerse en pie.
Ya te dije que soy un Galileo. Me llamo Yashua, hijo de Josep, un artesano de Nazaret. ¿Cuánto te debo por lo que has hecho hoy conmigo y con estos? Nada, porque es mi Dios amor quien te ha curado, y Él solo pide como compensación de sus dones que seáis buenos y misericordiosos, como Él ha sido con vosotros. No puedo evitar sentirme muy pequeño al preguntarme cuánto le debo a ese Dios amor. He visto desde mi infancia las acciones de ofrendas que se suelen realizar guiadas por el costumbrismo de mi raza y religión, que en agradecimiento a los dones de la bondad divina lo expresamos con una dádiva material al templo, haciendo ofrecimientos de flores, encendiendo un cirio o cumpliendo una penitencia autoimpuesta. Y nada de esto tiene por qué estar mal, porque es acorde a la cultura y mentalidad de cada alma que voluntariamente se expresa con buena intención en agradecimiento hacia su Padre benefactor. No obstante, lo que Dios pide por boca del Maestro es que seamos buenos y misericordiosos, como Él ha sido con nosotros. ¿Pero no necesitas alguna cosa? Para tu persona, para tu vida, volvió a preguntar el comandante. Para mí nada necesito, pero puedo necesitar de vosotros como auxiliares para hacer con los que sufren, como lo hice con vosotros. Contad con nosotros siempre y para lo que queráis. Gracias, amigos, gracias. Os ruego, asimismo, que no divulguéis lo que habéis visto. Un médico os curó y con eso basta. Vuestro amigo es admirable, decía el militar, dirigiéndose a Faki, que estaba más absorto y asombrado que ellos. En verdad es admirable. He llegado ayer de Alejandría, soy extranjero en este país, donde he venido a presenciar maravillas que nunca soñé con que fueran realidades. ¿Nunca habéis pensado que hay un Dios supremo dador de todos los bienes? Contestó Yashua. Quiero conocer la ley de tu Dios, Yashua, dijo de nuevo el romano. Es muy breve y muy sencilla. Haz con tu prójimo como quieres que se haga contigo. Ama a todos tus semejantes. No odies a nadie. ¿Eso es todo? Eso es todo, absolutamente. Ahora mi amigo y yo nos vamos, porque somos esperados en otro lugar. Legionario de Roma, exclamó el maestro, que mi Dios te dé su paz, y espérame que vendré mañana a visitarte. No sé si eres hombre o Dios, pero juro por todos los dioses del Olimpo que no olvidaré jamás lo que has hecho hoy con nosotros. Qué lejos resulta observar la visión de un comandante de la legión romana, con poder sobre sus semejantes, para esclavizar a un pueblo y dominar sus vidas, mostrándose con gesto de noble agradecimiento, deseoso de conocer al verdadero Dios y sus leyes. Viendo esto, ¿qué debía pensar ahora Faki de aquel soldado? Qué lejos quedaba su prevención ante la condición del puesto que éste desempeñaba. Yashua y Faki salieron. Pensaba que visitaríamos el templo, dijo Yashua a su amigo, mas ya por hoy no tenemos tiempo. Pero has hecho una obra que vale mucho más que nuestra visita al templo, le contestó Faki. Aparte de 3 vidas salvadas, creo que la gratitud de esos hombres servirá de mucho para abrirte camino en este embrollado laberinto de odios y persecuciones. Así lo creo, respondió Yashua. Ahora a casa, Faki, porque mis padres nos esperan, y no es justo que por consolar a unos
aflijamos a otros. Sí, Yashua, es como dicen. Y como yo digo desde que te conozco, tú todo lo haces bien y como impulsado siempre por una elevada sabiduría. Cuán dulce y suave es todo manjar cuando el alma está serena y la conciencia acusadora no levanta borrascas y tempestades. Al día siguiente, Yashua se dirigió al templo acompañado de Faki. El joven africano prestaba gran atención a las explicaciones que Yashua le daba de cuanto veía en referente a los rituales de práctica, la riqueza de aquella ornamentación, el artesonado de muros y techumbre, el oro y plata de candelabros, incensarios y pedestales eran en verdad deslumbrantes. El pensamiento se remontaba 10 siglos atrás y veía a Salomón consagrando aquel templo de Jehová y bendiciendo al pueblo fiel y amante que se había desprendido de sus joyas de oro y piedras preciosas para enriquecerlo y adornarlo en honra a Jehová. ¿Qué es mayor, Faki?, preguntaba el joven maestro a su amigo, absorto en tanta riqueza. ¿Qué es mayor? ¿El alma humana, eterna, imperecedera como Dios, o este amontonamiento de frío mármol de oro y de plata, de púrpura, que habla muy alto a la magnificencia de Salomón? Oh, el alma humana, que ama y crea estas y otras muchas bellezas. Entonces es más digno, templo de Dios, el alma de un hombre justo, que toda esta riqueza que aquí vemos. Mayor obra que la de Salomón hacemos cuando consolamos un alma humana que sufre, cuando elevamos su nivel moral, cuando apartamos los tropiezos que le impiden su camino hacia la luz, cuando despertamos en ella el anhelo de verdad, de conocimiento, de sabiduría. Si a lo menos bajo estas bóvedas de oro y plata resonara la voz serena de la verdad, de la justicia, del amor fraterno, que hará feliz a la humanidad, podría el alma bendecirlas y amarlas. Pero cuando ellas se encubren egoísmos, ambiciones, comercio, lucro, engaño y mentira, mezclado en horrible profanación con las plegarias sencillas de un pueblo inconsciente que lo ignora todo y que busca aquí a Dios con lastimeros acentos, el alma se subleva en rebelión interna y silenciosa que poco a poco se exterioriza en manifestaciones que la fuerza y el poder ahogan con sangre. ¿Comprendes, Faki? Dios solo quiere el amor de los unos para los otros, la verdad, la justicia, la paz. Sin este monumento de mármol y de oro, el hombre podría ser feliz adorando a Dios en su propio corazón y en el grandioso esplendor de la creación universal. Pero no puede ser feliz sin amor, sin libertad, sin justicia y sin paz. Creo que el mayor tesoro que el alma puede ostentar es el más rotundo en su sencillez y simpleza, que no necesita de artificiales adornos, mármoles o brocados. Es, en definitiva, el que rompe cadenas sin violencia y recupera del sufrimiento las atrocidades de la ignorante maldad, que tras emponzoñar cuanto toca pretende ocultar sus actos con el oprobio de aquellos a quienes arrebatan sus legítimos derechos. Es así como el Divino Maestro fue deshaciendo a lo largo de su vida todas las injusticias, agravios e infamias con las que se encontró, como la cometida por el gobernador Draco en la familia del príncipe Itamar, vendiendo a Judá como esclavo y recluyendo por 7 años a Noemí, su madre, y a Tirsa, su hermana.
Todo ello lo realizó el maestro, pidiendo silencio a quienes presenciaron tales maravillas, incluyendo al comandante romano, sin cuya ayuda no hubiera sido posible tal liberación. Con estas palabras: así ya lo sabes, comandante. Si me quieres bien, no hagas comentarios de tu curación. Bien, profeta, se hará como tú quieras. Te he dicho hace un momento que solo soy feliz cuando hago el bien a mis semejantes. Continuó Yasua: yo necesito de ti para remediar un dolor muy grande. Si está en mi poder hacerlo, cuenta con que ya está hecho. Tras ser liberadas, madre e hija fueron conducidas a la que fuera su antigua residencia, donde el príncipe de Itamar dormía por mandato mental del divino maestro. Se acercó al durmiente y, colocándole la mano en la frente y la otra sobre el pecho, lo llamó por su nombre: Judá, amigo mío, despierta para abrazar a tu madre y a tu hermana, que están a tu lado. El príncipe se incorporó pesadamente y vio a Yasua junto al diván. Nazareno, mi ángel tutelar, ahora no es ilusión sino realidad, exclamó con vehemencia y le tomó ambas manos. Yasua se apartó un tanto para que el joven viera a aquellas dos mujeres tan amadas y por las que tanto había llorado. Ante aquella inenarrable escena, decía el maestro cuando la emoción le permitió hablar: ¿ves, Faki? Esta es la única dicha que yo gozo sobre esta tierra, el reunir en un abrazo a los que se aman y que la injusticia humana había separado, el ver dichosos a mis semejantes. Oh, qué hermoso es, amigo mío, sembrar de flores el camino de nuestros hermanos y encender luz en sus tinieblas heladas. Momentos después, cuando el vehemente Faki decía a todos: Él es el rey que Israel espera, Yasua contestaba: Si soy el que dices, mi reino no es de este mundo. Judá, amigo mío, lo que yo hice por vosotros, podía hacerlo cualquier discípulo de Moisés que quisiera obrar conforme a la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta donde alcanza mi sentir, por muy buena voluntad que me anime, y a pesar de las claras enseñanzas, avaladas con los ejemplos del Divino Maestro, comprendo la tremenda distancia que me dista para liberarme de lo aparente, de lo efímero y engañoso, para vivir en mí el verdadero amor y vislumbrar de lejos esa comprensión profunda de los caminos que me llevan hacia Dios amor. Quizá por ello el Maestro decía estas palabras: Aún permaneceré en Jerusalén una semana, después haré un breve viaje a Moab y luego regresaré a Galilea. Yo iré contigo, dijo Faki de inmediato. Yo también te acompañaré, añadió Judá con vehemencia. Ahora te debes a tu madre y a tu hermana, que necesitan más que nunca de tu amor y tus cuidados. A donde yo voy, vosotros no podéis seguirme.